Buenos días, Lice. Nosotros somos el grupo número 5 conformado por López Paula, Naranjo Mayela, Villacres Naomi y mi persona Correa Pía. Hoy le vamos a hablar sobre los éteres y esteres. Para dar una introducción al tema, sabemos que la química orgánica estudia los compuestos que contienen carbono y que están presentes en muchos aspectos de la vida cotidiana, como alimentos, medicamentos y productos industriales. Pero el día de hoy abordaremos sobre los éteres y esteres, compuestos que tienen oxígeno y que tienen gran importancia debido a sus diversas aplicaciones, especialmente en la industria de disolventes, alimentos y perfumes. Primero vamos con los éteres, que son compuestos orgánicos que se caracterizan por tener un átomo de oxígeno unido a dos cadenas de carbono, como podemos ver en su fórmula general, donde el oxígeno actúa como un puente entre dos grupos orgánicos. Pueden ser líquidos volátiles y algunos tienen olores suaves. También se utilizan principalmente como disolventes en la química y en la medicina. Un ejemplo muy común es el éter etílico, como podemos ver en la imagen, es usado como anestesia. Y ahora vamos con los esteres, que son compuestos orgánicos que se forman cuando un ácido carboxílico reacciona con un alcohol. Como podemos ver en su fórmula general, tiene un grupo caracterizado llamado ester. Son conocidos por sus olores frutales, que son muy agradables. Se usan en perfumes, alimentos y saborizantes. Y un ejemplo muy común es el acetato de etilo, como podemos ver en la imagen, que es el que es usado para los perfumes. En resumen, los éteres y los esteres son compuestos orgánicos importantes que contienen oxígeno, pero se diferencian en su estructura y en sus usos, siendo los esteres más conocidos por sus aromas y los éteres por el uso como disolventes. Yo les voy a hablar sobre la formación de los éteres. Los éteres se forman cuando dos moléculas de alcohol se reaccionan entre sí. En este proceso ocurre la deshidratación, lo que significa que se elimina una molécula de agua. También puede obtenerse mediante la síntesis de Wilson, que es un método más controlado en laboratorio. Su estructura se caracteriza por tener un átomo de oxígeno unido a dos cadenas de carbono, lo que le da estabilidad y baja reactividad. Por otro lado, la formación de los ésteres se forman mediante una reacción llamada esterificación, en la que un ácido carboxílico reacciona con un alcohol. Como resultado, se forma un éster y se libera agua. Estos compuestos es muy conocido porque tienen olores agradables, por ejemplo, lo que se encuentra en frutas o perfumes. Su estructura incluye un grupo funcional característico que contiene carbono, oxígeno y un enlace especial llamado éster. La nomenclatura de éteres hay que primero diferenciar cuando hablamos de un éter o cuando estamos hablando de otro compuesto orgánico. Los compuestos orgánicos se caracterizan por tener el C y la H, o sea, el carbono y el hidrógeno. Y para identificar a un éter es necesario ver que el oxígeno está en el centro de la cadena, es decir, que está unido a una ramificación aquí y a otra ramificación acá. Como vemos, tenemos tres formas para darles nombre a los éteres. La primera es la común radicofuncional, en la cual primero se menciona los radicales que tiene el oxígeno. Se empieza primero o se nombra primero por orden alfabético. Esto se ha visto desde hidrocarburos hasta ahorita se sigue manteniendo esa regla. Y vemos aquí en el primer ejemplo que está unido a un etil, que viene a ser el primero por orden alfabético, y a un metil, y se da la terminación éter. Aquí, como vemos, son un poco más complejos los ejercicios y se numera debido a que no está unido al primer carbono, sino al segundo carbono, y sería metil, pent 2 y éter. Y en cambio, también se puede utilizar a los cicloalcanos o cicloradicales, vendrían a ser. Primero se nombra al etil, que está aquí, y después al ciclo, que sería 3-metil, porque primero se nombra al ciclo, y sería 3-metil ciclo exil éter. Y la otra forma de nombrarlo es la funcional clásica, en la cual primero se menciona que es un éter y después se nombra cada uno de sus radicales. Aquí vemos a un propil, terbutil, ico. Eso es importante, se le da la terminación ico. En cambio, la UPAC podemos hacer una comparación más precisa debido a que tiene los mismos ejercicios que el radico funcional. Primero se nombra la cadena más corta. Aquí es una cadena de un carbono, vendría a ser un met. Se da la palabra oxi, met-oxi, etano, debido a que la segunda cadena sería la más larga, es un etano o etil, pero aquí se le da la terminación ano. Igual con los siguientes. Y aquí se mantiene la regla de que se numera, por ejemplo, aquí está el ciclo y se numera 1, 2, ¿dónde está el oxígeno? En el 1 y dónde está el metil en el 3. Aquí se puede identificar.
Para darle nombre, en cambio, a los esteres, es importante identificarlos. Los esteres son derivados de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son un oxígeno unido con un doble enlace a un carbono, además de unirse a un grupo OH. Aquí, en cambio, no se unen a un grupo OH, se unen a un grupo O carbono o oxígeno. Entonces, primero identificamos la primera cadena, que vendría a ser la principal, que va desde el carbono hacia la izquierda y se toma en cuenta el carbono. En cambio, la cadena secundaria vendría a ser con el oxígeno para la derecha. Y tenemos dos formas de nombrarlo, la común y la yupac. Vamos a utilizar la yupac para los ejercicios. La común se utilizan prefijos de origen latín y en cambio en la yupac prefijos que ya hemos visto hace mucho tiempo. Propano, ato. En la cadena principal se da la terminación ato y la cadena secundaria la terminación hilo. Yo les voy a hablar un poco sobre los principales éteres y los principales ésteres. Y por empezar con los éteres, que son normalmente conocidos por la baja reactividad y capacidad como disolventes, podemos mencionar al éter dietílico, que es utilizado como anestésico, el tetrahidrofurano, que es muy utilizado en laboratorios para síntesis orgánica, también el anisol, que también se le conoce como el metoxibenceno, que es un éter aromático usado en perfumes, y el metil tert butil éter, que es usado como aditivo en la gasolina. Mientras que con los principales ésteres se menciona el acetato de etilo, más utilizado como disolventes en lacas, barnices y esmaltes de uñas, el butirato de metilo, aromatizante con olor a manzana, la aspirina, como normalmente se le conoce, que es utilizada en medicinas como analgésicos y antisépticos, y los glicéridos, que son ésteres naturales esenciales en la nutrición y en la industria. Ahora, respecto a sus usos y las principales funciones de estos mismos, como de los éteres, podemos hablar sobre las disolventes de sustancias inorgánicas como aceites, grasas, resinas, perfumes, etcétera. También el combustible inicial de los motores diésel y fuertes pegamentos. Mientras que con los ésteres podemos mencionar las fibras semisintéticas y todo el mundo de la industria textil, telas y todo ese rollo. Mientras que las ceras también podemos hablar y de los antisépticos, que son los anestésicos locales y, como ya se mencionó antes, a la aspirina. Ahora veremos cómo hacer ejercicios. Primero debemos identificar si estamos hablando de un éter o un ester. Aquí vemos que estamos con dos éteres, debido a que tenemos al oxígeno unido mediante enlaces simples a dos ramificaciones. Los dos de aquí son éteres. Y vamos a nombrarlo. Vamos a nombrarlo de las tres formas que se enseñó. Primero, la radicofuncional se nombra primero las ramificaciones que tiene. Por ende, vamos a ver que aquí tenemos un etil y aquí tenemos un isopropil. Entonces, nombramos según orden alfabético, etil, isopropil, ester. Esa sería la primera nomenclatura. La segunda nomenclatura vendría a ser éter, etil, isopropil, ico. Es lo mismo, solo que se pone el éter al inicio y la terminación ico. Hay una gran diferencia con la nomenclatura UPAC debido a que aquí se tiene que contar 1, 2 y 3 para darle nombre a este radical. Y vemos que en el carbono 2 está unido con el oxígeno. Por ende, primero se debe poner 2 etil, aquí tenemos al etil, como vimos antes, se le da la palabra oxi, 2-etil oxi propano, perdón. Ya no se nombra al isopropil porque ya se mencionó que está unido al enlace 3, entonces ya no se contaría como un isopropil. Y tampoco existe un isopropano, eso solo es para radicales. Por eso se le nombra como 2-etil, 2-et-oxi propano. Ya. La segunda fórmula que tenemos aquí vendría a ser un dimetil. En la primera nomenclatura, dimetil ester. En la segunda nomenclatura vendría a ser un éter metílico, porque vemos que hay dos radicales y los dos son unos metiles. Entonces, la última nomenclatura vendría a ser met, oxi, metano. Vamos a ver si estamos en lo correcto y efectivamente todas las nomenclaturas estaban bien. El siguiente ejercicio es del grupo de los esteres y lo identificamos porque se presenta de esta forma o, bueno, vimos la respuesta, o de esta forma de acá. Vamos a resolver el ejercicio de aquí. Y vemos que aquí tenemos que identificar cuál es la cadena principal y cuál es la cadena secundaria. La cadena principal vendría desde aquí, desde el carbono, para la izquierda, y la cadena secundaria desde aquí, el oxígeno, para la derecha. Entonces, la primera cadena vemos que está conformada por 3 carbonos, 1, 2 y 3. Entonces sería un propano. Y como vimos, se le da la terminación ato, propanato, de aquí vemos que tenemos 2 carbonos, 1, 2, sería propanato de etilo, propanoato de etilo. Está casi bien. Y vemos que el último ejercicio es un poco más complicado. Aquí identificamos la cadena principal que vendría de aquí para acá y la cadena secundaria de aquí para acá.
y vamos a darle nombre 1, 2, 3 y 4. Pero como vemos aquí, esta cadena tiene un radical aparte, por lo cual primero tenemos que enumerar a esta cadena. 1, 2 y 3. Vemos que el metil que se desprende está en el carbono número 3. Por ende, el nombre de esta cadena sería 3-metilbutano, se le da la terminación ato, 3-metilbutano ato de 1 y 2 es un etilo, y como tiene un radical en el primer carbono sería 1-etilo. Aquí tenemos la respuesta, 3-metilbutanato de 1-metiletilo. Para finalizar, tanto los éteres como los esteres son compuestos importantes en la química orgánica. Aunque pueden parecer similares, se diferencian en su estructura y en la forma en que se forman. Los esteres destacan por su presencia en productos cotidianos debido a sus aromas, mientras que los éteres son más utilizados en procesos industriales. Ambos tienen la misma importancia en la ciencia y en la vida diaria. Esa fue nuestra exposición. Aquí tenemos las referencias de toda la información utilizada y muchas gracias.